sesión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días para todos. Bueno, estamos arrancando este webinar que vamos a estar conversando sobre todas las nuevas tendencias de Cisco en todo lo que es infraestructura digital. Me gustaría arrancar un poquitito con un poquito de historia, como para saber dónde estamos exactamente y hacia dónde sigue esto. Originalmente, digamos, con toda la tendencia actual de lo que es virtualización y la densidad de equipos que va evolucionando en el día de hoy, es decir, cada vez hoy vamos sumando cada vez más dispositivos. Al comienzo, digamos, en un data center, un servidor era básicamente una aplicación, luego eso fue ganando densidad con la llegada de, digamos, de la virtualización, y cuando llegó también toda la parte de almacenamiento, storage y Blade Servers, se logró mucho más densidad aún, o sea que hoy uno puede tener, de repente, en 7 unidades de rack, puede estar teniendo aproximadamente 200 máquinas virtuales, dependiendo del equipamiento. Con toda esa densidad, digamos, y esa tendencia, faltaba un poco que la red, digamos, también logre o evolucione hacia algo así, ¿no? Es un poco una tendencia. Históricamente, la red tenía tanto el plano de, digamos, de control y el plano de datos integrado en un dispositivo, que es lo que la mayoría, digamos, conocemos hoy, ¿no? O sea, donde hoy de repente un dispositivo de red tiene en la misma caja todo lo que es la parte de control y la parte de datos. Entonces, un poco la tendencia, vamos, ya hace unos años, fue dividir esto. Esto fue, digamos, disparado un poco por lo que les voy a mostrar ahora, digamos, por digamos, el Open Networking, que es una organización que un poco agrupa a todas las organizaciones, digamos, de networking, y donde se marcan un poco las tendencias. Entonces, lo importante es, básicamente se crea una arquitectura que se llama Software Defined Networking, que un poco el objetivo, que es lo que yo les quiero mostrar, el objetivo es, digamos, separar el plano de control del plano de datos, ¿no? Entonces, para lo cual, digamos, los servicios de red ya no pasan a ser manejados directamente por lo que era actual, como es actualmente, digamos, por una consola, sino que lo que proveen van a ser APIs, digamos que la API es un Application Program Interface, donde uno puede, vía software, empezar a hacer llamados a todas estas aplicaciones. Es decir, básicamente se divide en dos. Tenemos algo que se conoce como la Southbound, que es un poco la que une la infraestructura de red, que serían básicamente los puertos de red o de un router, con la capa de red, y luego está la capa de aplicación, ¿no? Ahora me voy a ir adelantando y les voy a ir contando un poco cuál es la idea de esto, ¿no? Entonces, con estas dos API, digamos, hoy esto, bueno, OpenFlow es un estándar bastante definido, donde suscriben varios fabricantes, inclusive Cisco, HP y Juniper, los principales fabricantes de networking hoy están, digamos, suscriben con esto, donde la idea es que, digamos, tanto para lo que es la API que es Northbound, que une las aplicaciones de negocio con los servicios de red, y la capa de infraestructura con lo que serían los servicios también de red, que es toda la capa de control, es poder, digamos, automatizar a gran escala todo este servicio y configuración de la red. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy todo es altamente dinámico, ¿no? O sea, a ver, lo que voy a contar lo conocen todos. Hoy de repente tenemos, por un día, tenemos el día, digamos, tipo Black Fridays, digamos, el día donde se vende por un día todo lo que es la semana de la web, también. Entonces son todas cosas temporales, donde de repente, hoy, en muy poco tiempo, requiero toda una configuración para soportar muchos más recursos que lo que estándar yo estoy necesitando, digamos, en mi vida diaria. Pero todo esto es altamente dinámico, digamos, y hoy en día en los negocios de repente es necesario armar,
digamos, una reunión, digamos, y que la infraestructura automáticamente se configure para tener soporte a eso. Entonces, un poco el objetivo de todo esto es lograr, digamos, a través de programación, lograr llegar a que las aplicaciones de negocio, todo lo que el negocio demanda de forma dinámica, pueda ser respondido en tiempo y forma, digamos, y mejorando la utilización de recursos. ¿Por qué? Porque si yo dejo preconfigurado, digamos, en mi equipamiento, un montón de configuración por las dudas, digamos, porque un día voy a utilizar esto, porque un día voy a hacer una videoconferencia, de alguna manera son recursos que el equipo está utilizando y mantiene, digamos, como para tenerlo ahí centrado. Entonces, un poco la idea, ¿cuál es? La idea es que esto se resuelva dinámicamente y, y a través digamos, de estas API, que esta sería la Northbound y esta sería la Southbound API, digamos, que los programadores, digamos que la idea es obviamente que tanto, digamos, las principales empresas como es Cisco, ahora vamos a charlar un poco de eso, te provean también un software que use estas API, donde también yo puedo independizarme de si el equipamiento de red es un equipamiento que es virtual, que es un equipamiento de una marca o de otra marca, donde lo que interesa es que el negocio consiga los recursos que necesita para hacer lo que tiene que hacer. Digamos, y todo que se pueda responder de forma lo más dinámica posible, ¿no? O sea, en tiempo y forma, con la velocidad que se necesita hoy en día, ¿no? Sobre todo hoy, digamos, hoy todo el tiempo, de repente también lo que nos pasa, lo que empezó a pasar en las empresas es, bueno, la otra realidad, que tenemos un montón de dispositivos, que es un poco lo que conocemos hoy como la Internet de las Cosas, donde todos estos dispositivos se van sumando, digamos, a la red, puede ser de repente desde un parlante, digamos, o sea, los relojes, el día de mañana van a ser lapiceras, o sea, sumamos las heladeras, televisores, o sea, un poco hay una tendencia a que todos esos dispositivos también, la gestión, o por lo que puedan necesitar de los recursos de la red, sea, digamos, muy dinámico y puntual por algo. Y la idea es poder tener una respuesta que hoy un ser humano no podría llegar a tener, ¿no? También un poco pensémoslo desde el punto de vista de la seguridad, pensemos que yo puedo estar teniendo un ataque, ¿no? Imaginémonos que ese ataque, de repente, bueno, obviamente va a estar entre lo que es la capa de infraestructura y la capa de control, digamos, y yo lo que quiero es prevenir, digamos, porque detecto de repente una denegación de servicio, donde estoy recibiendo mucho tráfico puntual de un atacante, y yo puedo querer tener unas acciones preconfiguradas, ¿no? Donde de repente podría, incluso para proteger los recursos de mi red, que automáticamente el sistema responda y de repente provoque una desconexión puntual de algún puerto o de algún servicio donde puede estar detectando que viene el atacante, o, digamos, bueno, que tome una decisión en el fondo con cierto grado, digamos, de inteligencia, de manera de lograr digamos, que ese atacante, digamos, se vea, digamos, mitigado por toda esta acción inteligente que toma la red. Entonces, se suman, digamos, muchas más cosas, pero, digamos, esa es un poco la idea general, ¿no? Entonces, un poco lo que Cisco hoy está, digamos, llevando, tratando de tomar en relación a todo esto de la arquitectura SDN, es un poco lo que les quiero mostrar acá. Esto es un cuadro de tendencias que marca Cisco, donde yo quiero resaltar algunas que me parecen las que más nos sirven a nosotros. La primera es la que tiene acá el número 4, como pueden ver, digamos, que es esta, básicamente, que es la que SDN, es decir, Software Defined Networking, se mueve desde el data center, o sea, mucho más allá del data center. ¿Cuál es la idea? Es decir, hasta ahora todos estos servicios, por un tema de escala, estaban o empezaron a ser utilizados principalmente en todo lo que es el data center. Pues pensemos que esta tendencia de SDN nació en el año 2011, digamos, principalmente. Entonces, todo esto y todo este desarrollo de estándares de API se empezó a, digamos, a utilizar principalmente en los data centers por un tema de escala, y luego, bueno, la idea es que justamente hoy llegue a la empresa, y eso es un poco la tendencia por el cual todo este tema de SDN es importante, ¿no? Para todo lo que es
el trabajo del día a día de, bueno, de la gran mayoría de ustedes, y es algo que es importante también aprenderlo y conocerlo, ¿no? Entonces, por otro lado, la tendencia es que lo que hoy conocemos como el administrador de red, que es este punto 8, digamos que es el Network Administrator, pase a ser más un Network Programmer, ¿no? O sea, es decir, justamente, por esto que yo les explicaba, yo ahora necesito que todas estas, digamos, soluciones de SDN que yo estoy manejando de forma, digamos, a través de una API, yo necesito poder interpretar esas API, digamos, y tener, digamos, madurar hacia esa administración a través de la consola, que ya no sea un poco la tendencia, sino que la tendencia sea poder utilizarlo a través de un software, digamos, que puede estar hecho o que yo podría programar, porque la idea es que esto sea un estándar abierto, ¿no? Entonces, bueno, de igual manera, el punto que le sigue, que es con el que quería, digamos, cerrar la idea, digamos, la programación se mueve desde el dispositivo al controlador. Es decir, hoy lo importante va a ser, digamos, en esto que estamos viendo, va a ser justamente las aplicaciones que puedan controlar todos estos servicios de infraestructura y estos servicios de red, van a ser las que a mí me posibiliten empezar a hacer esta automatización y a lograr, digamos, con reglas que yo pueda predefinir a través de software o de algún tipo de lógica, digamos, me van a permitir, digamos, responder a grandes volúmenes, digamos, de configuración y de automatización y de una forma muy dinámica, porque yo puedo dejar preconfiguradas algunas reglas o algunas políticas. Entonces, digamos, con esta pequeña introducción, digamos, quiero irme a meter ya en el tema, digamos, de hoy a lleno, que es un poco lo que Cisco está planteando a raíz de esto, ¿no? Entonces, todo este servicio de lo que es Cisco SDN, básicamente Cisco lo que ha hecho es hecho una evolución, digamos, y lo que agrupó son una serie de tecnologías que, digamos, ellos lo que están buscando es a esa serie de tecnologías agruparlas bajo un paraguas de una marca, y esta marca es, digamos, lo que Cisco llama el Digital Network Architecture, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, justamente porque es una tendencia que no es solo de un fabricante, o sea, es una tendencia que todos los fabricantes se están adhiriendo a esta tendencia, donde la importancia de todo esto va a ser justamente que, digamos, es una tendencia mundial es un cambio de paradigma, podríamos decir. Entonces, este cambio de paradigma es hacia donde va hoy el networking y hacia donde se espera, digamos, que la gente puede estar aprendiendo estas nuevas skills, digamos, estas nuevas aptitudes, como para hacerle frente, digamos, a todo este cambio en el paradigma. Y la realidad, bueno, yo después voy a explicar, pero la realidad es que hoy ya está esto, digamos, obviamente que se va a requerir un software, pero muchos equipos que muchas empresas compran o tienen, digamos, están preparados para tomar esta función. Obviamente que va a haber que hacer algún tipo de actualización de firmware de los equipos, pero en sí hay mucha línea de equipamiento que Cisco está comercializando que ya soporta este concepto, ¿sí? Básicamente hay que actualizarlo y, bueno, después tener toda la parte de software atrás. Pero bueno, entonces, en función de todo esto, Cisco crea este concepto, digamos, lo reúne bajo esto que llamamos la Cisco Digital Network Architecture, y la idea es que poder, digamos, utilizar esto para, digamos, mantener todo lo que es la performance, la seguridad y el mantenimiento de las redes. De alguna manera, un poco lo que se busca con todo esto es que nuestro trabajo diario se vuelva mucho más sencillo y que todo lo que son costos operativos, principalmente para las empresas, se reduzcan, digamos, significativamente. Digamos, al poder automatizar un montón de tareas, simplificar un montón de gestión, digamos, es decir, yo voy a poder ciertas tareas rutinarias y repetitivas, digamos, gestionarlas de forma automática. Entonces, eso es un poco la tendencia. Obviamente que con control y auditoría, es decir, cuando hablamos de automático, en ningún momento se pierde, digamos, la trazabilidad de todas las operaciones que se están realizando, ¿no? Entonces, un poco también lo que a mí me gustaría mostrarles, hoy en día Cisco puso a disposición una herramienta que se llama DNA Readiness Advisor, que de alguna manera es como para ver, es como un cuestionario donde uno puede evaluar, digamos, con qué nivel de madurez
está la red de cada uno y las tareas que realiza a nivel procesos y networking para ver qué tan apto está para este proceso que se llama la transformación digital, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que vamos a estar viendo durante este webinar hoy, digamos ya con esta introducción. Entonces vamos a ver rápidamente qué es la Cisco Digital Network Architecture, entender los conceptos, digamos, atrás de esto, ver la herramienta rápidamente, como por lo menos para que la conozcan y ustedes puedan hacer esos primeros pasos, y entender, digamos, justamente esta mejora, que es un poco lo que estoy explicando ahora también, que me va a traer, digamos, en mi día a día y en mi red, la Cisco Digital Network Architecture. Así que bueno, avanzo. Bueno, básicamente entonces, ¿qué es esta Cisco Digital Network Architecture? Bueno, entonces, el concepto que introduce Cisco primero es una red basada en la intención, ¿no? El concepto es que hoy, digamos, actualmente, digamos, una red tradicional, digamos, siempre requiere un mantenimiento, y ese mantenimiento, digamos, lo estamos haciendo a mano, digamos, en el día a día, verificando, digamos, por ahí tenemos algún software de monitoreo, que ese software de monitoreo nos puede simplificar un poco la tarea, ya que puede emitirnos algunas alarmas y estar monitoreando algunos umbrales, pero de cualquier manera el software de monitoreo monitorea, ¿no? Es decir, no hace más que eso, es decir, simplemente nos permite, digamos, tener una foto muy rápida de toda nuestra infraestructura, entender qué está pasando, pero ahí es donde se detiene. De cualquier manera, digamos, para mí es fantástico, digamos, que todo el mundo utilice un software de monitoreo, porque básicamente si no, lo que no conozco no lo puedo mejorar, ¿sí? Entonces, si yo no tengo una buena solución implementada de monitoreo, difícilmente sepa lo que está pasando en mi red, ¿no? Entonces, claramente creo que es el primer punto que tenemos que estar atacando. Entonces, como digo, básicamente una red basada en la intención ya va un poquito más allá, porque el concepto es que la red entiende, ¿no? Esa es un poco la palabra clave en todo esto, qué es lo que la organización necesita, y la organización puede ser puntualmente, bueno, una aplicación de negocio que de repente, no sé, requiere más recursos de red puntualmente por algo, de repente una persona que está haciendo un streaming de algo y de repente necesita que eso se configure o que se le dé cierta calidad de servicio en la red y que eso se configura. Puede ser también seguridad, puede ser justamente esto que yo contaba, el ejemplo de que estoy recibiendo un ataque y de repente quiero que la red pueda tomar algún tipo de acción mitigante sobre ese ataque. Entonces, el concepto es justamente ese. Hoy, digamos, a través de cuando tengo una red medianamente madura, que yo la monitoreo y la conozco y sé lo que está pasando en mi día a día, bueno, eso a mí me demanda estar haciendo un montón de tareas de mantenimiento, de actualización en firmware, ver el mantenimiento de las Access Control List, de que sean las correctas, de que estén siendo utilizadas. Entonces, toda esa tarea manual a mí me demanda como estar siempre trabajando continuamente sobre los equipos. Y ni hablar, ¿no? O sea, si bien hay ciertas tareas que me pueden simplificar la vida, imaginémonos toda la parte también desde decir, bueno, tengo que cambiar una contraseña en un equipo, digamos, y tengo varios equipos, digamos, y no lo tengo centralizado. Si bien, obviamente que hay soluciones que me ayudan, como puede ser Reduce Attacks, a todo ese trabajo, la idea es, digamos, no tener todo esto en islas, es decir, tenerlo en algún tipo de herramienta que me centralice todo esto, que me centralice la parte de seguridad, que me centralice la parte de configuración, que me centralice, digamos, todo y que me permita automatizar, y un poco hacia eso vamos, ¿no? Es decir, automatizar para que justamente todas las áreas de tecnología, que hoy un poco lo que más se les critica, digamos que a veces están muy aisladas, digamos, de lo que el negocio necesita, ¿no? Es decir, siempre uno a veces, obviamente que por formación, sigue un poco la línea de lo que estudió o de lo que conoce, ¿no? Pero a veces el negocio tiene otros requerimientos, ¿no? O sea, y justamente la idea es poder lograr interpretar esos requerimientos y hacerlos parte del trabajo nuestro de día a día. Es decir, a ver, yo siempre me gusta comentar como en clase y marcar, explicar que a veces si uno, digamos, tanto seguridad como operatividad, digamos, es una balanza donde yo tiro mucho de un lado o del otro, digamos, y la balanza se desbalancea. El que tiene que dictar, digamos, qué tanto se balancea o se desbalancea
esa balanza, claramente tiene que ser el negocio. El negocio tiene que decir, a ver, si algo, digamos, hay un nivel de riesgo aceptable, lo puede aceptar, lo acepta, está perfecto. Pero no irme ni hacia un lado ni hacia el otro, ¿no? Porque eso me puede a mí afectar, digamos, lo que sería digamos, el negocio mismo, con lo cual ya el objetivo de protegerlo a través de algo de seguridad, yo lo estaría atacando, digamos, de alguna manera, indirectamente, con algo muy restrictivo que de repente afecte la operatoria diaria, ¿no? Entonces, un poco siempre es saber y poder interpretar las necesidades reales del negocio para ir a un sano equilibrio. Ahí está. Hola, ahí está. Hola, ¿ahí me escuchan? Nuevamente, perfecto. Disculpas, no sé qué pasó. Hubo un pequeño corte. Bueno, bárbaro. Segundito, ¿no? Bueno, como les decía, digamos, siguiendo un poco con lo que les estaba comentando, era que justamente es importante que esta arquitectura sea abierta, porque lo que nos va a posibilitar a nosotros es, digamos, interoperar con distintos fabricantes. Luego, por esto hablamos de que es extensible. Bueno, básicamente va a estar también gestionada por software, justamente con estos software que yo les comentaba, ¿no? Que me van a permitir poder hacer toda la parte de lo que es la integración con las aplicaciones de negocio. Entonces, lograr toda esta automatización me va a permitir, eh, digamos, simplificar mis tareas del día a día, ¿sí? Y reducir obviamente costos, con lo cual eso es muy importante, digamos, en toda la parte de cadena de negocio para digamos, lo que es el negocio en sí, y obviamente riesgos también, ¿no? Entonces, esto es fundamental entenderlo, este concepto, porque yo con esto lo que me puedo quedar tranquilo, digamos que obviamente esto requiere una inversión, digamos, económica de las empresas, pero digamos, este grado, todas las tareas que suelen ser repetitivas y que pueden ser automatizadas, me reducen un montón de costos. Además, en general, no están propensas a error. Y la otra gran ventaja que tengo es que la gente y los recursos que yo actualmente tengo haciendo esta tarea pueden estar, digamos, dedicándose a hacer cosas que van un poquito más allá, o solucionarme problemas de fondo, o estar implementando tecnología que un poco me suma mucho más valor. Obviamente que también después, ¿en qué se diferencia Cisco, ¿no? Respecto del resto con todo esto? Bueno, un poco la idea de Cisco es que ellos ofrecen este concepto de red basada en la intención, que le suman un grado de inteligencia artificial. ¿A qué se le dice esto de inteligencia artificial? Como para que quede claro, ¿no? Bueno, justamente eso que yo explicaba, que de repente frente a un ataque o algún tipo de comportamiento o alguna aplicación que requiere más recursos o mayor ancho de banda, digamos que dinámicamente pueda justamente entender, ¿no? Como decíamos antes, que la red entienda esto y que ese grado de entendimiento, que es un poco lo que actúa la inteligencia artificial
o patrones. De repente, si yo veo que tengo una solicitud de tráfico y ese tráfico me doy cuenta que es tráfico válido, que no es un ataque, sino que es tráfico de mi negocio, hacia mi, de repente hacerse un servidor web o algo, y yo de repente quiero, y tengo la posibilidad de aumentar el ancho de banda, bueno, desde luego hacerlo automáticamente, porque yo lo que quiero es justamente que no haya clientes que pierdan, digamos, la posibilidad de conectarse a mi infraestructura y utilizar mis recursos. Entonces, desde luego, este concepto, digamos, también va de la mano de la seguridad, como les decía, para poder estar cuidándome, digamos, tanto de este grado de automatización como de el tema de seguridad, que hoy es crítico, digamos, en tiempo de respuesta y todo. Bueno, entonces, con este objetivo, esta infraestructura, la idea es que nos permita justamente ahorrar tiempo, ¿sí? Perdón, que nos permite ahorrar tiempo en estas tareas repetitivas y tareas de configuración para que justamente los recursos que hoy tengo, la gente ¿cómo es? Que hace estas tareas, justamente pueda dedicarse a tareas que sean de mayor valor agregado para el negocio. Bueno, pero obviamente que esto, digamos, es un proceso que no es fácil, ¿no? Y hay que arrancarlo de la manera correcta. Un poco la idea es justamente mostrar esto, ¿no? Ahí actualmente, digamos, tenemos, digamos, todo el negocio, un poco lo que quiere mostrar esta filmina, es que está todo el negocio arriba, donde el negocio está esperando, digamos, justamente informe de venta, bueno, aplicaciones, respuestas, digamos, y a veces la gente IT, digamos, estamos corriendo, digamos, con el Wi-Fi que no anda, los servidores, el código que implementamos. Entonces, un poco la idea es, justamente, es importante, digamos, tener seguridad en todo esto, desde luego, digamos, sin seguridad, digamos, el negocio se ve totalmente vulnerado, digamos, tener agilidad, justamente, sobre todo para lo que sean aplicaciones críticas, o como explicamos antes, para poder dar respuesta al negocio de todo lo que necesita, digamos, y mejorar todo lo que sea la participación entre áreas del negocio, es decir, justamente, digamos, internamente, o que la gente pueda, digamos, mejorar todo lo que es el trabajo en equipo, con lo cual eso es clave en toda esta infraestructura. Bueno, y soportar todo esto que hablábamos también de escalabilidad para todo lo que sea la nube y la Internet de las cosas, ¿no? Esto es un poco la tendencia de la cual estamos hablando y que queremos mantener, ¿no? Entonces, bueno, de la mano de esto, entonces, justamente, si yo tomo la posta de esto, voy a poder mejorar la experiencia de mi usuario, de mis clientes, ¿sí? Para lo que es una empresa es mejorar, obviamente, los ingresos y el compromiso, digamos, y una imagen de marca. Eso es un poco lo que al negocio le interesa. Obviamente que eso al área operativa en sí, digamos, no es el foco del área operativa, pero sí es el foco del negocio. Digamos, entonces, donde todo eso va a estar puesto en ese foco. Bueno, obviamente mejorar el compromiso de los clientes y mejorar lo que es la imagen de marca, digamos, de qué es lo que los clientes perciben de mí como empresa que les presta servicio. Desde el lado de IT, vamos a poder, digamos, modernizar las operaciones, ¿sí? Disminuir costos, mejorar todo lo que es la complejidad y, bueno, mejorar la agilidad del servicio, es parte de lo que nos viven criticando, digamos, el hecho de poder tener un tiempo de respuesta ágil, digamos, a lo que el negocio necesita. A veces las soluciones, digamos, que uno quiere brindar más de una vez, terminan siendo muy difíciles de implementar. A ver, no sé, lo que voy a contar más de uno lo sabe, ¿no? O sea, muchas veces uno quiere de repente, no sé, casos que conozco de algunos clientes, ¿no? O sea, me dicen, bueno, sé, quiero actualizar a Windows 10. Ahora, para actualizar a Windows 10, resulta que el cliente que tenían, porque el negocio había comprado Windows 10, ¿no? Entonces, y lo querían usar, digamos, en modo corporativo. Ahora, para poder lograr eso, resulta que el cliente, por ejemplo, de VPN, digamos, que tenían actualmente implementado, que era el servicio de VPN, ya no era el VPN Client, sino que necesitaban el AnyConnect de Cisco, que era la versión nueva que funcionaba con Windows 10. Ahora, para poder utilizar el cliente AnyConnect de Cisco, que funciona con Windows 10, necesitaban en su firewall actualizar el sistema operativo, digamos, de todos los firewall, digamos, porque eran justamente los concentradores de VPN de los distintos clientes. Entonces, un poco esta historia, ¿cuál es? Justamente eso, ¿no? Cuando uno empieza a tirar de la cuerda, digamos, una tarea que de repente es la actualización de un sistema operativo,
por ahí requiere nuestra infraestructura, requiere buscar un cliente más nuevo, configurarlo, porque el cliente funciona distinto, no solamente la parte del cliente, sino que además tengo que disparar todas tareas de, digamos, de actualización del sistema operativo de mi firewall, con lo cual, bueno, justamente la percepción de servicio de los clientes suele ser, digamos, no suele ser buena, ¿no? En general. Un segundito que tomo un poquitito de agua. Bueno, gracias. Entonces, digamos, justamente esto va a redundar en una mejora en el servicio. Por otro lado, digamos, a nivel no solo IT, sino que organización, esto me va a ayudar en lo que es la resolución de problemas, mejorar todo lo que es la innovación, y bueno, justamente ese concepto de lo que les explicaba, que es reducir la deuda técnica, ¿no? Entonces, bueno, un poco, básicamente la idea es que justamente que la red, un poco es el sistema nervioso central de las organizaciones, donde se gana o se pierde justamente este éxito digital, ¿no? Y un poco la tendencia hoy es lo que todos sabemos, ¿no? Todas las empresas, un poco, digamos, que eran retail, que no han sabido adaptarse a eso, negocios enormes, como por ahí el más reciente ha sido el caso de Toys R Us en Estados Unidos, digamos, han cerrado todas tiendas clásicas, ¿no? O sea, y unas cadenas de retail que eran enormes en Estados Unidos y que han perdido principalmente frente a empresas como es el caso de Amazon, ¿no? Que han sabido interpretar la necesidad justamente de esta transformación digital a lo que es el negocio desde el punto de vista digital y entender justamente este cambio de paradigma que es lo que la gente necesita. Entonces, obviamente que tener una red, digamos, acorde, que a mí me permita estar enfocado nuevamente en el negocio, lo que me va a permitir es mejorar justamente ese servicio para mi cliente. Entonces, vamos a ver, acá hay unos informes que yo después les voy a compartir, que son unos informes de IDC, con el que trabajó Disco, con el que trabajó Cisco, ahí tienen un poco las estadísticas. La idea es justamente que justamente este negocio digital requiere, como dice acá, una entrega más rápida de servicios al negocio, lo que finalmente viene en que las empresas cambien la administración de red, los procesos y las herramientas, digamos. Entonces, esto claramente, para toda la gente que hoy está trabajando en todo lo que es networking, es una gran oportunidad, porque para mí, yo creo que hoy el foco, digamos, si yo logro transformar esa visión de ser la persona de las redes solamente, hacer algo valioso para el negocio, y voy a lograr, digamos, una visibilidad muy importante y un puesto clave, digamos, en lo que es la mesa del negocio, ¿no? Entonces, creo un poco acá las estadísticas que muestra este informe, que después les voy a compartir al final, digamos, es que hoy 3 veces más organizaciones tienen la intención de tener la red digital lista en los siguientes 2 años, ¿no? Con lo cual, digamos, esto es una tendencia mundial, ¿no? O sea, es algo que ahora voy a compartir más datos, ¿no? O sea, vamos a ver que justamente esta tendencia hace que las empresas requieran toda esta migración. Entonces, para lo cual, digamos, para saber en qué estado estamos, vamos a podernos basar en utilizar lo que es el Cisco DNA Renes, que lo que me va a permitir hacer a mí es, digamos, tener una idea clara de cómo está mi red y mis procesos listos para enfrentar este cambio, ¿no? Entonces, este modelo se basa en estos 5 puntos, ¿no? O sea, es un poco el concepto de ir de la era de la información a la era digital, digamos, donde parto del punto que es ad hoc. Ad hoc es cuando estoy realizando un poco las cosas a pulmón, ¿no? O sea, donde tengo algún grado de gestión, pero ese grado de gestión, digamos, es muy, muy espontáneo, bueno, justamente ad hoc, ¿no? Lo hago, digamos, un poco bajo demanda. Bueno, un grado manual, donde ese grado manual, donde yo ya tengo cierto nivel de madurez, y ese grado manual ahora vamos a ir viendo un poco más el detalle, donde yo ya tengo ciertas, digamos, sobre todo la parte de documentación y donde mis procedimientos pasaron a ser un poco más estándar, ¿no?
Y, bueno, un punto semiautomático, digamos, ahora lo vamos a ir viendo, automático, y finalmente autónomo. Ese es un poco el nivel de evolución de cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces, este modelo, digamos, ¿en qué nos va a ayudar? Bueno, que fue desarrollado tanto por SIG como por IDC, nos va a ayudar justamente a entender dónde estamos y cuáles son los mejores pasos para hacer esta evolución hacia lo que es este punto de vista digital. Entonces vamos a poder, digamos, identificar oportunidades de mejora y beneficios para que vamos a tener de evolucionar en la próxima etapa. Entonces vamos un poquitito al detalle. Fíjense que, justamente, para lo que es la parte, digamos, siempre voy a estar basado en todos los atributos que vimos al comienzo, ¿no? Es decir, mis atributos van a estar pensados en la automatización, la seguridad, una garantía de servicio hacia mi negocio y mi cliente, bueno, todo un análisis de cómo es la situación, y todo esto para proveer, digamos, un mejor costo, menor costo y complejidad, menor riesgo y un negocio mucho más ágil e innovador, ¿no? Entonces, hoy cuando hablamos de ad hoc, justamente yo digo que estoy alineado al servicio del negocio, ¿sí? Pero siempre es el mejor esfuerzo, es decir, hago lo mejor que puedo con lo que tengo. La gestión de los dispositivos, que eso es un poco lo que nos interesa a nosotros, va a estar aislada, digamos, y se realiza totalmente manual. Es decir, esto sería un poco el clásico concepto de decir, bueno, tengo que ver qué le pasa a tal equipo, que lo puedo estar monitoreando, para lo cual tengo que ir y utilizar, digamos, el cliente de PuTTY y voy y me conecto localmente o a alguna consola y lo manejo de forma manual. Luego la siguiente etapa, que es la manual, digamos, ya tengo una alineación del servicio, digamos, que ya es manual, es decir, siempre cuando hablamos de servicio hablamos del foco del negocio, es el servicio del negocio, ¿no? Entonces ya es manual, digamos, ya un poco lo tengo más estandarizado, tengo una gestión centralizada que está enfocada en el dispositivo, es decir, ya tengo una idea de lo que está pasando en ese equipo y puedo manejarlos desde un punto de vista central o desde una consola de administración. Y después tengo una política de acceso central donde ya, digamos, no es cada usuario entra por cada lugar, sino que un poco tengo centralizado toda la parte de seguridad. Digamos, ahí sí ya podría ser el caso de lo que hablamos, estar usando algún tipo de reduce attacks, ¿no? Luego, la siguiente punto de maduración es la semiautomática, donde ya tengo algún grado de dinamismo en lo que es la alineación del servicio de negocio, ¿sí? Por ahí porque tengo preconfigurado algunas cosas pensando en eso. Digamos, tengo una idea de qué puedo automatizar, es decir, algún grado de cosas lo puedo estar automatizando, y tengo generalmente implementado servicios de calidad de servicio de punta a punta, ¿no? Entonces, digamos que eso lo tengo obviamente previamente configurado. Luego, para lo que es el punto de vista automático, digamos, la idea es que esa alineación contra los servicios sea dinámica, es decir, esa automatización ya va de extremo a extremo, no está pensada solamente en un dominio como en el caso anterior. Ya puedo, en este punto, detener y contener amenazas, ¿sí? Y el análisis TI de los negocios está integrado. O sea, ya este nivel de madurez, digamos, ya es súper importante porque con lo cual yo ya logro, de alguna manera, o ese cambio de paradigma donde empecé a pensar en la aplicación y no tanto en la aplicación y el negocio, ¿no? Que le brindo, y no tanto, digamos, en los factores o en los dispositivos, ¿no? Un poco lo que se dice es que hay que lograr, digamos, desafectar el dispositivo, digamos, e ir hacia la aplicación, ¿no? Bueno, y finalmente la era digital o la parte autónoma, digamos, es cuando la alineación contra el servicio es continua, ya la garantía del servicio es tipo circuito cerrado, es totalmente automatizado. La red en cuanto a lo que es seguridad es totalmente autoprotegida, es decir, ya puede detectar y contener amenazas. Y obviamente está pensado totalmente para lo que es hoy todo lo que es cloud. Es decir, justamente, digamos, yo hoy puedo tener, como ejemplo, algunos servicios en distintas nubes. Hoy las principales son la de Google, la de Microsoft y la de Amazon. Digamos, si yo quisiera migrar algún servicio, digamos, justamente la red puede enfocar o priorizar, digamos, lo que es la parte de la nube y cómo me conecto hacia la nube con los diferentes servicios que puedo estar brindando. ¿Sí? Ahí les dejé un vínculo, eso después a ustedes les va a llegar, donde tiene una guía interactiva, se las muestro vamos, muy rápidamente, ¿no? O sea, donde la guía interactiva les permite justamente leer más, esto está solo disponible en inglés, ¿no? Pero bueno, acá pueden tener parte de estas etapas de las que yo les hablaba,
donde ustedes pueden ir cliqueando cada etapa y les hace algún tipo de comentario, digamos, ahí al respecto. Digamos, y después, bueno, tienen el modelo, parte de todo lo que estamos hablando, ¿no? Acá con mucho más detalle, ¿no? Obviamente esto después yo se los voy a compartir, así que no se preocupen. Bueno, entonces, siguiendo con este concepto, acá hice el desglose por cada uno, que esto me parece un poco lo más rico de ver, logré hacer el desglose para cada una de estas etapas y estos niveles de madurez por cada uno de estos dominios, como les decía, que básicamente el dominio es arquitectura, automatización, seguridad, la garantía de servicio, ¿sí? Y análisis y monitoreo. Entonces, un poco para entender cuál es el grado de madurez. Obviamente las empresas en cada dominio pueden estar en distintas etapas, es decir, yo podría estar, digamos, en lo que es en seguridad, podría estar en semiautomático, pero por ahí en arquitectura estoy en ad hoc, ¿no? Esto es posible, es decir, cada dominio tiene un grado de madurez distinto, digamos, y la idea es justamente ver cuáles son estas ventajas de ir o de cada uno de estos grados de madurez para yo poder entenderlos y ver hacia dónde me conviene ir y cómo me sirve manejarlo, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Rápidamente, vamos a ver que para la primera etapa, vamos a pararnos por dominio, vamos a ir barriendo, ¿no? O sea, para la primera etapa de lo que es el dominio, de lo que es arquitectura, yo tengo, digamos, principalmente todo lo que es, y la parte ad hoc, el hardware está basado en todo lo que son islas, es decir, cuando hablamos de islas es que se gestiona de forma totalmente individual, ¿no? Es decir, a eso nos referimos con islas, no lo estoy teniendo en cuenta de una forma centralizada. Y que principalmente está centrado en el dispositivo, es decir, yo no estoy viendo, digamos, para qué hago determinada configuración, digamos. Evidentemente a mí alguien me la pidió, lo hago, digamos, pero no estoy teniendo en foco qué es lo que necesita el negocio, qué aplicación requiere eso, digamos, lo sé digamos, muy parcialmente. Bueno, luego ya, digamos, para lo que es manual, ya pensamos, ya no estamos en islas, digamos, tengo una visibilidad extremo a extremo, y obviamente sigo centrado en el dispositivo, es decir, la mejora es justamente que ya tengo una visibilidad integral, pero todavía no veo, digamos, tanto el aplicativo, un poco que cuando hablamos de aplicativo es el servicio o el negocio, ¿no? Finalmente, para lo que es el modelo semiautomático, vamos a tener todo lo que es ya un híbrido entre centrado en el dispositivo y centrado en el software. Luego, para lo que es el automático, ya directamente estoy centrado en el software, es decir, ahora estoy teniendo en cuenta la aplicación, ya logré evolucionar y empezar a usar parte de todas las herramientas que propone este modelo de Cisco DNA. Bueno, finalmente el autónomo está totalmente integrado, todos los dispositivos, está centrado en el software y orientado a políticas que justamente le van a permitir a estas políticas trabajar de forma autónoma, ¿no? Bueno, luego para lo que es la parte de automatización, digamos, acá es la típica, lo que contaba yo, bueno, configuración manual, tengo que actualizar el firmware y lo tengo que ir a hacer a mano, es decir, todo esto lo manejo como muy fuera de línea. Digamos, luego logro una automatización de cierta configuración en la parte manual, es decir, acá yo puedo tener por ahí manualmente, con alguna herramienta, algún tipo de script que me permita automatizar, poner un startup, un estándar de mi compañía, que sea estándar. Y finalmente, digamos, para todo lo que es semiautomático, ya voy a tener un controlador implementado que me va a permitir empezar a hacer un aprovisionamiento automatizado. Es decir, si yo defino una política, puedo definir en qué equipos la voy aplicando, o una ACL, lo puedo hacer haciendo parcialmente, digamos, esto ya lo puedo hacer a través de un controlador y no tengo que entrar ya equipo por equipo a hacer esto. Luego, digamos, la siguiente evolución va a ser ya que también automático, basado en el controlador, pero digamos, ya lo voy a hacer con alcance en toda la red. Cuando hablo de toda la red, es que quiere decir que ya todos mis dispositivos, digamos, soportan este grado de automatización, con lo cual ya tengo una escala de todo lo que es mi arquitectura. Bueno, y finalmente, la gestión automática de dispositivos, una red que se autoorganiza, autodiagnosticada y que se actualiza dinámicamente. Es decir, esto va a hacer uso de todas las, digamos, de todas las características que vimos antes para lograr una gestión, digamos, autónoma. Bueno, en lo que es seguridad, nuevamente, para lo que es seguridad tenemos una política fragmentada, digamos, de detección ilimitada de dispositivos, es decir, no estoy viendo algo
de forma central, es muy, muy limitada un poco la información que puedo llegar a tener. Obviamente que la respuesta es aún peor. Luego, en la etapa manual, ya tengo una política centralizada, con control de acceso básicos definidos. Luego, la idea en el semiautomático es ir hacia lo que es una gestión unificada de políticas y aplicación dinámica. Y luego, toda la parte automática es como esto que les contaba yo de la negación de servicios, tener una contención rápida de amenazas, y además, en la parte autónoma, ir hacia lo que es autoaprendizaje contra el contenido de amenazas. Acá, por ejemplo, en autoaprendizaje, hay un servicio que se está ofreciendo hoy donde la idea es que justamente si detecta un tipo de ataque o un patrón de ataque, que ese patrón de ataque, por ejemplo, como fueron los casos de ransomware que se iniciaron principalmente en Europa, la idea es que toda, digamos, toda empresa que esté suscrita a ese servicio, la red pueda aprender ese patrón de ataque y bloquear ese patrón de ataque para evitar que justamente yo no ser vulnerable, por lo menos desde el punto de vista del networking, a lo que es un ataque, por ejemplo, en este caso de ransomware que le doy con ejemplo. Bueno, para todo lo que es la garantía de servicio hacia el cliente, la idea es definir una política de calidad de servicio, o sea, en este caso, para el primer punto voy a estar en el caso manual, digamos, luego la idea es que lo voy a tener siempre ya pensado en lo que es las aplicaciones. Después es ir esa evolución hacia el controlador, esa calidad de servicio basada, digamos, en el controlador, y luego, digamos, esa calidad de experiencia basada en el controlador y validación de esa experiencia, es decir, lo que aprendió previamente, lograr poder usarlo como validación de experiencia. Finalmente, digamos, a lo que el negocio demanda, ese servicio automatizado, con redes orientadas a políticas, pero siempre teniendo en cuenta las aplicaciones. Cuando hablamos de aplicaciones, nuevamente remarco, estamos hablando de lo que el negocio utiliza y lo que es más importante para el negocio. Y bueno, como hablamos al principio, digamos, en lo que es monitoreo, o sea, yo cuando estoy en la etapa doc puedo tener una visibilidad individual, es decir, me lo veo puntualmente un equipo y lo veo y lo monitoreo. Ya acá puedo, una parte manual, ya puedo sumar algún tipo de alarmas. Digamos, ya cuando en un grado de madurez semiautomática es cuando por ahí tengo toda mi plataforma y mi red con información centralizada, por eso digo, ya es un grado de madurez, como les decía, que ustedes pueden estar, en uno pueden estar acá, pero en otro pueden estar acá, ¿no? Que esto, hoy muchos de los casos, de la gente que conozco y alumnos que tengo, digamos, en general están en un punto como semiautomático con este punto. Y luego, bueno, obviamente ir hacia lo que es la información adaptativa y preventiva, es decir, ya ir un poco más allá, digamos, aprender de ese monitoreo y tomar acciones determinantes. Y luego ya no es solo información, sino que ya es una visión automatizada y predictiva, es decir, digamos, hoy hay productos que me permiten a mí hacer un forecast, digamos, y ir un poquito más allá a nivel estadístico y entender hacia dónde está yendo algo puntualmente. Bueno, ¿y cómo estamos con todo esto que acabamos de explicar, ¿no? ¿Cómo está hoy un poco el mundo? Bueno, hoy, actualmente, digamos, el 63% de las organizaciones tienen solo nivel 1 o nivel 2, ¿no? O sea que ese es un poco el grado de madurez que surge del informe, que eso después se los comparto, ¿no? Bueno, lo tienen ahí, lo van a tener disponible para utilizar. Entonces, el número por ahí que más preocupa es que solo el 20% de organizaciones han alineado su estrategia de red con su estrategia digital. Y esto sí, por ahí es la parte más preocupante, ¿no? Es lograr por ahí interpretar esto y entender que hoy, como les decía yo, el caso, ¿no? O sea, hoy la tendencia va hacia esto, entonces es muy importante, digamos, que se entienda, digamos, lo importante de esto para el negocio, ¿no? Entonces, hay empresas, como es el caso de Toys R Us y eso que les mencioné antes, que terminan cerrando porque no han sabido interpretar justamente esta evolución digital. Y cuando hablo de la transformación digital, y hablo de estos ejemplos, hablo de que, digamos, si bien esto está enfocado al networking, digamos, la transformación digital no empieza y termina en el networking, ¿no? O sea, el networking es parte de esa transformación digital, es un poco lo que estamos viendo acá, pero esa transformación digital es para toda la compañía, ¿no? Es justamente para el negocio. Bueno, y lo interesante de acá, digamos que solamente hoy el 1% de las organizaciones de esta encuesta tenían un nivel de grado autónomo, digamos, 13% automático, entonces un poco lo que dice acá, que hoy solamente el 14% de las organizaciones están en un nivel, digamos, que es, digamos, de redes automáticas o autónomas. Después, bueno, como decíamos, el 63% restante, digamos, están o en ad hoc, o en manual, o en semiautomático, digamos.
Entonces ese es un poco el estado de situación, como para que lo tengamos en cuenta. Así como les mostraba antes, que un poco la tendencia es, de acá a los próximos 2 años, digamos, mejorar esa participación, un poco porque hoy todo lo que es la parte directiva de las organizaciones entiende que esta tendencia es, digamos, mundial, ¿no? O sea que es totalmente, digamos, necesaria para mantener el negocio activo. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, y esta herramienta es lo que les comentaba yo, es la herramienta Readiness Advisor, que la idea es poder ver para qué me va a servir. Bueno, el Readiness Advisor es justamente una herramienta que a mí me permite utilizarlo más de una vez, ¿sí? Es convincente, pues está armado con este modelo de Cisco y DC, y es simple, digamos, para lograr un compromiso, digamos, justamente con mis clientes internos y externos, de entender dónde estoy parado, digamos, a nivel madurez organizacional respecto a la transformación digital. Me va a servir como marco de referencia, digamos, y es una herramienta que me permite, digamos, justamente ayudar a los diferentes actores a preparar y identificar todo lo que son estas iniciativas que tengo que hacer a nivel red, ¿no? Entonces, respecto de otras empresas, también me permite tener un grado de comparación para ver justamente cuál es el grado de madurez y ver cuáles son mis próximos pasos a seguir, justamente para ver en qué etapa me conviene mejorar y hacia dónde voy, ¿no? Entonces, bueno, justamente es esto que decimos, ¿no? El primer punto es, el primer punto es justamente este modelo que hablamos, con las 5 etapas que ya vimos en detalle. Luego, continúa, digamos, tener una idea de dónde están, digamos, es un poco el gráfico que mostré, dónde están el resto de las organizaciones, como para tener una idea, digamos, de que esto no es digamos, algo aislado. Luego, bueno, ¿dónde estamos nosotros? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y bueno, finalmente es con ese plano, digamos, de tener un estado de situación, poder utilizar un planificador y armar un informe para ver hacia dónde vamos, ¿no? Esta es un poco la idea que me gustaría en esto que es cortito, digamos, que ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, que se lleven como idea, digamos, para verlo. Entonces, bueno, esta herramienta, ahora rápidamente la mostramos, lo que les va a dar es justamente, les va a dar como una especie de mapa en radar, que un poco se ve acá, apenitas, digamos, que la idea es que justamente ustedes al contestar el cuestionario terminan teniendo un informe, fíjense como muestra acá, en ese informe ustedes lo que van a ver es el grado de madurez que tienen cada cosa y cuál es la ventaja de ir hacia la siguiente etapa, ¿no? Es un poco lo que estuvimos viendo. Entonces está bueno, porque esto es sin costo, y la verdad lo pueden hacer todos, y por lo menos les da una idea, y aunque sea les va a servir como un mapa orientativo de dónde estamos. Entonces, fíjense, esta es un poco las encuestas que tienen que contestar. Le dice, bueno, ¿cómo caracterizaría la red de su organización en el día de hoy? Entonces, un poco acá les hace contestar las diferentes encuestas. Obviamente también esto está en inglés. Parte de lo que expliqué recién les va a servir un poco para entender todos estos conceptos de software defined, ¿no? Y todo lo que estuvimos hablando. Entonces, fíjense que acá les dice, bueno, ¿dónde está usted? Y dónde están, digamos, otras empresas o colegas dentro del mismo sector, ¿no? Entonces, les va armando en todos estos dominios una especie de radar para que cada uno pueda ubicarse dónde está en todo este proceso de la transformación digital, ¿no? Y de hacia dónde va esta transformación digital. Bueno, entonces, lo que van a querer ver justamente las partes más directivas, ¿no? O entender es justamente, bueno, yo tengo que invertir en esto, pero ¿para qué me sirve esto, no? ¿O hacia dónde voy con todo esto? Bueno, esto justamente lo que se espera es que las organizaciones con redes digitales, ¿sí? Tienen entre 2 y 3 veces una tasa de crecimiento en ingresos, retención de clientes y ganancias respecto de organizaciones que no lo hacen, ¿no? Esto obviamente que, digamos, sale del informe que hizo IDC, esto lo van a poder tener disponible, así que, digamos, simplemente para que vean que no es algo. Esto van a tener un poco la encuesta y los datos que estoy diciendo están basados en eso, digamos. Bueno, América Latina, lo remarqué acá, que por ahí es lo que nos interesa, digamos, hoy el 7% de las organizaciones en lo que es América Latina está en etapas de preparación, digamos, para lo que es redes 4 y 5, y la idea es que dentro de 2 años sea un 36%, ¿no? Digamos, no es de los sectores, como verán, que más crece, pero bueno, todos sabemos la
complejidad que siempre tiene nuestra zona de América Latina respecto de lo que es, digamos, la inversión en dólares y el crecimiento, ¿no? Pero bueno, esto es una tendencia que va a ser necesaria de cualquier, digamos, forma porque, digamos, hacia eso estamos yendo, ¿no? Entonces la idea es justamente mejorar estos resultados, ¿no? Para fidelizar a los clientes, que hablan de que estas organizaciones logran más de $188.000, ¿no? De beneficio financiero por cada 100 usuarios por año. Esto obviamente que es sobre el informe y la encuesta que hizo, digamos, está hecho para otro mercado, ¿no? Pero bueno, sirve de referencia de que realmente, por lo menos, digamos, el mercado crece y después lo que hablamos, ¿no? Este porcentaje, digamos, de lo que es América Latina, digamos, para lo que estamos viendo. Entonces, bueno, como idea, digamos, ahora les van a compartir un vínculo, ¿no? Que esto es, ya como para ir cerrando una parte, es como resumen de todo esto que hablé, es entender en el día a día de los administradores de red qué puede hacer justamente Cisco DNA, digamos, por mí, ¿no? Entonces, acá van a ver, son dos videos que los ven al mismo tiempo, donde les van a compartir un vínculo de un video en YouTube, donde la idea es justamente que ustedes vean y comparen, digamos, cómo es mi vida. Es un poco gracioso, ¿no? O sea, pero un poco les va a mostrar la vida de una persona utilizando esta tecnología o cómo realiza hoy las cosas y qué tan complicada es su vida como contra una persona que no lo tiene. Así que eso ahora les van a compartir el vínculo y, bueno, los invito a que todos lo miren, ¿no? Ahí les doy unos minutitos. Bueno, no sé si ya más o menos todos llegaron a verlo, pero la idea ya es continuar como para irlos liberando, para estar en tiempo. Eh, bueno, entonces, como les decía, ¿no? Entonces, la Cisco Digital Network Architecture, ¿no? O sea, justamente es un conjunto de tecnologías, ¿no? Entonces, justamente todo ese conjunto de tecnologías me van a posibilitar, vamos, ir hacia el siguiente paso. Entonces, si estoy interesado en ir, por lo menos para que ustedes tengan un poco conceptualmente de qué tecnologías estamos hablando,
vamos a ver que muchas de esas cosas es, principalmente, como les decía hace un ratito, que necesito agregar un motor de análisis, ¿sí? Y de políticas. Esto pueden ser estos controladores tipos APIC o APIC-M, que es APIC, es, como es el Enterprise Module Application, como es el servicio que ofrece Cisco, digamos, el Application Policy Infrastructure Controller, ¿no? Que es un poco lo que ustedes van a poder estar implementando, y para esto hay también un módulo empresarial. Bueno, y finalmente, digamos, luego toda esta gama de productos que algunos sé que tienen implementado, le dije usar un Cisco ICE como para, digamos, unificar todo lo que es la parte de logins, digamos, bueno, TrustSec, que me simplifica un poco toda la parte de implementación y segmentación de VLAN de forma segura, bueno, todo lo que es, obviamente la solución DNS Center, que es donde yo voy a estar basando justamente en estas soluciones, donde tengo toda esta información que yo necesito como para estar haciendo toda esta gestión, digamos, que es un poco lo que ven en el video, un poco lo que se ve en el video, justamente la herramienta de DNS Center, que es un poco la que me permite controlar todo esto. Bueno, y finalmente tenemos una base de firmas y tecnología Steelwatch. Esto se los comparto, digamos, después a través de los vínculos para que lo vean, pero mi idea era más que nada dejarles un poco la idea de producto. Pero conceptualmente, lo que sí quiero que se lleven es que hoy la gran mayoría de productos de Cisco soporta esta tecnología, ¿sí? Simplemente tengo que hacer una actualización de firmware en los equipos, y bueno, y desde luego sumar, como dice ahí al principio, este motor de análisis, digamos, que me permite usar todas estas características de SDN y gestionar mi equipamiento, ya empezar, luego de hacer mi análisis de grado de madurez, como veíamos recién, yo ya podría ir evolucionando a las siguientes etapas, y que me sirva justamente para ir viendo para cada grado de madurez hacia dónde quiero ir, ¿no? Entonces, esa es un poco la siguiente etapa o hacia dónde vamos. Entonces, yo acá les dejo, les compartí, tienen todas las referencias, digamos, van a ver qué productos son compatibles con esto, por si después lo quieren ver. Digamos, bueno, acá tienen básicamente todo lo que es el sitio web de DNA, y después lo que tienen, que también les compartí, bueno, hay un video donde un poco con el que Cisco lanzó a nivel mundial toda esta campaña de redes basadas en intención y todo, que lo hace Peter Dinklage, que es la persona digamos, de Game of Thrones, digamos, donde justamente el enano de Game of Thrones, donde ustedes van a poder ver, digamos, la explicación de forma un poco más comercial de hacia dónde va esto. Yo también se los dejé, pues la verdad que por lo menos es ilustrativo. Bueno, y lo que tienen, digamos, acá les dejé estos vínculos también que los tienen, la herramienta, ¿no? Como para comenzar, que es la que les va a hacer la parte de evaluación, ¿no? El Readiness Advisor que les decía, y finalmente tienen, este es el informe de IDC, que también se lo pueden bajar, digamos, está linkeado desde ahí, donde ustedes van a poder ver, digamos, justamente este informe, que son de donde yo saqué muchas de las estadísticas con las que utilicé para el informe. Entonces acá van a poder leerlo tranquilamente y ver y tener una idea de justamente hacia dónde va y cuál es un poco el planteo y el paradigma que marca Cisco. Bueno, así que ahora, si hay algunas, básicamente si quedan algunas preguntas o algo, bueno, estamos acá para ver si las podemos contestar. Espero que les haya servido. Y disculpas por el microcorte que tuvimos.